Muchas gracias a todos por venir, está así como más íntimo, así que si hay alguna pregunta igual la dejamos para el final, para los expositores o para mí. Yo soy Marcelo Urrieta, pertenezco al Servicio de Oncología del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez y también al Centro Médico de la Policía Federal Churrucavisca. Agradecer a la invitación a la comisión directiva de la SAC, doctor Blanco, al doctor Puyol, al doctor Rampa. Vamos a hablar un poco de sarcomas óseos en la adolescencia de los adultos jóvenes, que es algo que tal vez tenemos en común con los oncólogos de adultos. Vamos a hacer un poco de epidemiología, hablar más específicamente de osteosarcoma, acerca de los consensos, lo mismo de sarcoma Ewing y algunas de las perspectivas de lo que viene. Primero, para introducirnos, según el ROA, que es un registro oncopediátrico hospitalario que tenemos nosotros acá en Argentina, con un elevado índice de representatividad, que registra aproximadamente el 90 o el 93% de los pacientes totales. La verdad que es un registro de que nos sentimos orgullosos. Los tumores óseos representan aproximadamente el 4.8% del total de la población pediátrica, según el registro 2000-2014. Sabemos que los tumores de la adolescencia y del adulto joven son tumores que tienen que ver con el crecimiento y la maduración, a diferencia de los tumores embrionarios de los grupos pediátricos y de la edad de los adultos. En el caso puntual del osteosarcoma, con el pico de incidencia entre los 10 y los 20 años, o sea que vamos a tener la mayor cantidad de estos pacientes, vamos a tener un segundo pico después en pacientes adultos mayores, pero la realidad es que nosotros tal vez tenemos en tratamiento la mayoría de estos pacientes, y junto con los linfomas de Hodgkin, los tumores testiculares y los carcinomas de tiroides, tenemos también representando en estas patologías tal vez la mayor proporción de los cánceres en la edad de adolescentes y adultos jóvenes. Dentro de lo que es la patología general, constituye una proporción importante para los Haya, y dentro de los sarcomas en particular, si bien en la edad pediátrica nosotros también tenemos un grupo importante que son los rhabdomyosarcomas, que son tumores de partes blandas con un abordaje totalmente distinto y son tumores más de tipo embrionario, también es un número importante que tratamos de estos pacientes. Para empezar a llevarlo a números concretos, aproximadamente en el grupo de 10 a 14 años tenemos que constituye el 11% de los pacientes, y para el grupo de los chicos más grandes de 15 a 19 el 13% de los pacientes. Entre el Gutiérrez y el Garraham, los dos hospitales más emblemáticos, tenemos aproximadamente en tratamiento aproximadamente el 50% de todos los pacientes pediátricos con patología oncológica. Se diagnostican entre 1.400 y 1.500 pacientes oncohematológicos en Argentina por año. De estos, la mitad son leucemias y linfomas, y el resto tumores sólidos. De estos tumores sólidos, la patología oncológica, en este caso puntualmente los tumores sólidos, los repartimos entre el Garraham y el Gutiérrez, incluimos el Posadas o el Hospital de Niños de la Plata, con las diferencias que nosotros en el Gutiérrez o el Hospital Posadas aceptamos pacientes adolescentes de más de 16 años, a diferencia del Hospital Garraham, que acepta hasta los 16. Aproximadamente 200 pacientes año. Y para ponerlo en números absolutos, los tumores óseos más frecuentes en esta edad, vemos que se diagnostican aproximadamente 40 pacientes año en edad pediátrica con osteosarcoma, 25 con sarcoma Ewing, y en adolescentes 20 y 10 respectivamente. Estamos hablando entonces de una población muy pequeña, lo que hace que la curva de aprendizaje, y esto se lo vamos a dejar después al doctor Fernández Novoa, para el tratamiento de la experticia oncológica, pero también de la experticia de los cirujanos, de los traumatólogos en este caso, es bastante difícil de lograr. De estos tumores, y por esto que aclarábamos, más o menos el 50% de los pacientes tiene que emigrar de su lugar de tratamiento y de su lugar de origen para realizar el tratamiento, y esto tiene que ver en parte porque a veces, y esto tal vez es lo más penoso, que no pueden realizar tratamientos en sus lugares de origen por falta de infraestructura desde lo oncológico, algo tan simple a veces como realizar un tratamiento con altas dosis de metotrexato,
que se tiene que dosar y no puede realizarse en sus lugares de origen, o tener un equipo oncológico con experticia en el manejo de estos esquemas de tratamiento, y otra parte que en realidad debería ser, digamos, incluido como una migración necesaria, que es el poder realizar cirugías adecuadas, porque claramente uno no puede pretender tener en todas las áreas del país, independientemente del nivel de desarrollo, gente entrenada para resolver este tipo de tumores que realmente necesitan gente especializada y que por el número de pacientes que tenemos no pueden lograr una experticia, básicamente por los tiempos de la curva de aprendizaje. Viendo estos números de sobrevida, que si bien son un poco viejos, 2000, 2006, comparando los grupos europeos, el grupo americano y el grupo japonés, sabemos que el osteosarcoma no tiene grandes diferencias en lo que son sobrevidas libres de evento a 5 años en el grupo del osteosarcoma. Vemos que para el rhabdomyosarcoma esto sí es así, ¿sí? Los adultos funcionan claramente distinto que los chicos, y en el sarcoma Ewing tenemos una leve ventaja en lo que son la sobrevida libre de eventos en los grupos o en los tratamientos que hacemos en los grupos pediátricos versus los adultos. Algunos consensos para osteosarcoma, cosas que probablemente sabemos y que las sabemos hace muchos años. Recién estábamos charlando que en realidad el tratamiento del osteosarcoma como debiera hacerse no cambia prácticamente desde que yo nací. Estamos haciendo tratamientos similares y sin demasiado cambio desde los 80, por lo menos en lo que respecta a los tratamientos oncológicos. Tumor metafisario, predominantemente osteogénico, localizamos en fémur, húmero, tibia proximal, pocos axiales, 80% con micrometástasis pulmonares al diagnóstico, pueden dar skip metástasis, y cuando metastatizan fuera de pulmón, metástasis óseas. Se lleva el 85% de los tumores osteogénicos, osteosarcomas, entre la rodilla, fémur proximal y húmero proximal. En general los pacientes no llegan localmente avanzados y aproximadamente un 30% con metástasis pulmonares. Algunos consensos para definir el osteosarcoma en lo que hace a nosotros y al tratamiento quirúrgico. Primero, que el pronóstico lo definimos desde el momento de la biopsia. Tenemos que tener un material adecuado y hecho siempre por traumatólogos especializados. ¿Y esto por qué? Sabemos que el abordaje del osteosarcoma va a definir posteriormente también la cirugía que vamos a realizar, sea conservadora, incluso en el caso de realizar una amputación. Cuando tenemos que elegir una biopsia percutánea guiada por imágenes versus una cirugía a cielo abierto, mismos números para sensibilidad, especificidad, lo predictivo desde lo positivo a negativo, no cambia. Claramente la biopsia percutánea tiene grandes ventajas, menos complicaciones, menos días de internación, menos costo. ¿Sí? Lo único que tenemos que tener el cirujano es que tengan presente que después hay que resecar el trayecto por el que realizamos la biopsia. Esto cómo lo logramos y si el mismo equipo que biopsia es el mismo equipo que opera. Para estadificar, la resonancia tal vez es el método ideal para lo que hace después el tratamiento traumatológico. Siempre el primer abordaje es la radiografía, la estadificación de metástasis con tomografía, sobre todo de tórax, y un centello corporal total, sin rol específico para el PET. Muchas de estas lesiones son no captantes. El tratamiento, que este es el que no cambia, ¿sí?, desde la época de mi nacimiento, bueno, sabemos que la cirugía sola no alcanza, siempre adyuvancia. Y recalcando siempre tratamiento en centros con experiencia. El algoritmo de tratamiento: biopsia, quimioterapia no adyuvante, cirugía y la quimioterapia adyuvante. El esquema de tratamiento, el mismo hace muchos años y el que ya estamos más que habituados a hacer: el MAP, Adria, cisplatino, altas dosis de metotrexato, con algún rol asignado a la ifosfamida. Este es el esquema que nosotros realizamos en el hospital. Nosotros incluimos pacientes en el protocolo original del GLATO 2006, un protocolo originalmente brasilero, pero que se extendió al resto de Latinoamérica. Es un esquema estándar de MAP, 2 ciclos de neoadjuvancia, cirugía de control local
El protocolo este controlaba metástasis en ese momento y después 4 ciclos de adyuvancia. La rama que hacía tratamiento metronómico claramente no funcionó, se cerró. Y de este protocolo, este es el que nosotros sacamos el estándar y es el protocolo que usan todos los hospitales pediátricos en este momento. Y yo supongo que la mayoría de los hospitales o los centros de adultos. Cosas que sabemos del osteosarcoma para el tratamiento, que la neoadjuvancia es lo mismo que la cirugía inicial a la hora de tratar al paciente. La realidad es que podemos empezar con la cirugía. La desventaja de esto es que a veces podemos hacer un peor control local. Uno nunca tiene la expectativa de tener gran respuesta en el tamaño o en el cambio de la forma del osteosarcoma que nos permite hacer una mejor cirugía, pero da tiempo a una mejor planificación. Por eso nosotros siempre elegimos neoadjuvancia versus cirugía inicial, pero en lo estadístico sobre vida global y libre de evento sería lo mismo. Sabemos que 3 drogas son mejor que 3, sabemos que 4 drogas no son mejor que 4 y que siempre tenemos que respetar los tiempos de inicio de la adjuvancia porque prolongar los tiempos del inicio de la adjuvancia más allá de las 3 semanas, sabemos que disminuye la sobrevida global de estos pacientes. Sabemos que no hay nada nuevo bajo el sol respecto a lo que es el tratamiento quimioterápico, MAP versus MAPI, digamos, agregando ifosfamida, etopósido, este protocolo de Uramos, cerrado en el 16, publicado, no mostró beneficios el agregado de interferón alfa. El rol del muramil tripéptido, el mifamurtide, rol controvertido, la realidad es que claramente incrementa costos. Nosotros en el hospital lo tenemos como estándar, obviamente para pacientes localizados, post-control local. La realidad es que no lo aprobó FDA, lo aprobó la Agencia Europea, lo tiene aprobado ANMAT. A nosotros claramente nos dan mejor los resultados en estos pacientes, pero poco tiempo de evolución para decirlo y la realidad es que no tenemos mucha más evidencia. Sigue siendo controversial, el esquema sigue siendo MAP, independientemente de nuestra intencionalidad y obviamente que lo seguimos utilizando. Cosas nuevas, inhibidor de tirosinquinasa sí, claramente en segundas, terceras líneas. El que les muestro acá es el Regobom, publicado, digamos, presentado en realidad en ASCO 2018, con mejoras en sobrevida global y libre de eventos, en un estudio después que hacía un cross con los pacientes que hacían placebo y también iba mejor. La realidad es que tanto regorafenib como cabozantinib, incluso sorafenib, han mostrado algún tipo de resultados. La realidad es que ninguno para ser incorporado en una primera línea y claramente nada que pueda resolverse sin una cirugía. Algún rol de la inmunoterapia, claramente todavía experimental, y los anti-GD2 que nosotros tenemos experiencia porque utilizamos dinutuximab en los neuroblastomas, o sea que tenemos experiencia en la aplicación, nada que hayamos llevado a la práctica en osteosarcoma. Para el manejo de las metástasis pulmonares, si bien muchos tratamientos propuestos, denosumab, también dinutuximab, el mismo mifamurtide, ninguno con resultados promisorios y seguimos dependiendo de la cirugía. Metástasis pulmonar que se diagnostica, metástasis pulmonar que debería ser operada y si no puede ser operada sabemos que el pronóstico va a ser malo. Importantísimo, ya nos va a disparar después el doctor Fernández Novoa, sí grandes avances en lo que es la cirugía de control local, claramente devenidos de la técnica de las mejoras, claramente de la técnica quirúrgica y el rol de la radioterapia para el osteosarcoma claramente muy limitado, muy altas dosis, más de 60-70 G. La realidad es que impráctico o impracticable para el control local. Sí, solamente diríamos casi tratamiento paliativo. Distinta historia del sarcoma Ewing, sabemos que es un tumor en 80% de los casos es óseo, acá el compromiso claramente, predominantemente axial y recordemos siempre el predominio de la pelvis. El extraóseo con un comportamiento similar, en algún punto algunos dicen que menos agresivo, pero la realidad es que estadísticamente con iguales o parecidas sobrevidas globales y libres de evento. Sitio de metástasis, pulmones, huesos, médula ósea. La manifestación clínica distinta al osteosarcoma, pero recordemos que el famoso triángulo de Codman se ve en patología crónica de lenta evolución y se ve tanto en el osteosarcoma como en el sarcoma de Ewing. Esto lo vamos a decir siempre que nunca podemos hacer radiomancia para intentar diagnosticar estos tumores. Sí, y en general un patrón permeativo, catáfita de cebolla, lo que repetimos siempre, que se ve.
Importancia también de la biopsia adecuada, acá claramente un poco menos que lo que decíamos en el osteosarcoma, y acá sí rescatamos el rol de la biología molecular. Nosotros hace varios años en el Hospital de Niños hacemos el diagnóstico confirmatorio y casi, diría, de necesidad con biología molecular, ¿sí? Por técnica de FISH, de WSR1, porque básicamente, primero, por las características de la patología pediátrica, donde tenemos que descartar patologías sarcoma Ewing símil, como son los linfomas, sarcomas sinoviales, rhabdomyosarcomas, incluso el neuroblastoma, y por patologías que nos encontramos cada vez más, como los sarcomas Ewing atípicos, que son los sarcomas con rearreglo del SIC o los BICOR, que claramente, si bien en general nosotros los tratamos como sarcoma Ewing, sabemos que tienen diferentes pronósticos. Importantísimo acá también la estadificación, mismas cuestiones que con el osteosarcoma, con el agregado que acá sí tiene un rol el PET-TC. Nosotros en Latinoamérica, y cada vez que nos reunimos con la Sociedad Latinoamericana de Oncología Pediátrica, siempre tenemos la salvedad de que el PET es un recurso en pediatría bastante limitado. Sabemos que el PET tiene un rol en la estadificación del sarcoma Ewing y yo creo que por los números, que cada vez, digamos, tenemos más aparatos y son más accesibles, se va a empezar a transformar en el estándar para el staging del sarcoma Ewing. La biopsia en médula ósea, tal vez en este último tiempo un poco más controvertida, no podemos salvar la necesidad de hacerla y lo hacemos en forma sistemática. Para el tratamiento, acá siempre el tratamiento multimodal, quimio más cirugía, más menos radioterapia. Importante la cirugía con márgenes, pero acá sí tenemos la herramienta de la radioterapia para subsanar los problemas con los márgenes. Nosotros siempre utilizamos el protocolo Euro-Ewing 99 con una inducción con VIDE, control local y después una consolidación. Este es el esquema europeo clásico del 99, del 2008. Los americanos siempre utilizaron un esquema alterno con vincriciclo, doxo, alterno con ifetopósido. Después hacían el control local y después hacían una pequeña consolidación. Esto se largó a la cancha en una confrontación de trial y tenemos resultados del Euro-Ewing 2012 con estos dos esquemas en competencia, donde claramente el esquema alterno americano fue el que tuvo mejores sobrevidas globales y libres de evento, algo menos de toxicidades, algo menos de dosis de ifosfamida total y con el adendum, si se quiere, de tener mayor intensidad de dosis. Recordemos que en este esquema alterno realizamos quimioterapia cada 15 días, o sea que es un esquema realmente intenso y que los pacientes toleran bastante bien, siempre con ayuda de factores estimulantes de colonias. Para los recaídos sabemos que realmente mal pronóstico. Nosotros en pediatría siempre estamos acostumbrados a esquemas con topotecan ciclo irinotemodal. La realidad es que los europeos nos resolvieron un poco este tema. Se llevó a cabo un esquema, digamos, multirama con topotecan ciclo, altas dosis de ifosfamida, irinotemo y gemcitabina o cetaxel. Este es un corte de ASCO 2020, donde vemos claramente que topotecan ciclo y altas dosis de IFO claramente reportó beneficios versus los otros dos esquemas. Los otros dos esquemas cerraron ramas porque realmente iban muy atrás y en el 2022 se publicó el trabajo final dando como mejor tratamiento, obviamente no cerrado, obviamente no definitivo, a altas dosis de IFO versus topotecan ciclo. Y el rol de la radioterapia, números de la clínica Mayo, la importancia de saber que cirugía definitiva con una tasa de fallo de aproximadamente un 10%, la radioterapia cuando se realiza en forma de tratamiento definitivo, una tasa de 21%, esto es más cierto para pelvis y recordemos ese 25%, 20% de pacientes con tumor de pelvis original. La radioterapia definitiva en miembros, 14% de tasa de falla, y cuando hacemos cirugía más radioterapia, cuando no tenemos buen control de márgenes, una tasa de fallo mucho menor del 3%, incluso algunos reportes de 0% del COG. ¿Qué se viene? Bueno, intentar usar como targets lo que hablamos de los blancos moleculares clásicos del sarcoma Ewing, LWS, FLI1,
Sabemos que tenemos estudios promisorios con palbociclib, ganitumumab, temserolimus, ácido zoledrónico y denosumab, pazopanib, que se está usando también en mantenimientos. La realidad es que nada para ser incorporado en primera línea por ahora. Dificultades que tenemos problemas en llegar al diagnóstico. Pocos piensan en diagnóstico, nosotros desde la población pediátrica, los clínicos tampoco en la población adolescente, tenemos demoras diagnósticas, tumores de mayor tamaño y muy probablemente esto también incide que tenemos más pacientes metastásicos. Por eso concluimos que es importantísimo educar para el diagnóstico precoz, sobre todo esto a la población de clínicos y pediatras, y ese tal vez es nuestro rol más importante. Tenemos que realizar trabajo multidisciplinario. Tenemos que tener el concepto de que esta enfermedad muchas veces tiene que tener un abordaje más sistémico que localizado. Importantísimo, y esto es lo que más vamos a destacar, el control local tiene que ser realizado por traumatólogos cirujanos con experiencia. En esto se va el pronóstico de estos pacientes. Es una patología de muy baja incidencia, ¿sí? Entonces estos pacientes deben ser estudiados por centros donde tengamos o llevemos a cabo estudios cooperativos y sean experimentados. Tenemos que consensuar entre los adultos y los pediátricos protocolos conjuntos para el grupo de los Haya. Claramente se ven beneficiados enormemente de los tratamientos pediátricos, los pacientes adultos jóvenes, pero hacerle sostén a esos pacientes es totalmente distinto. Y tenemos que consolidar, sí, y estandarizar todo lo que logramos e intentar mejorarlo, porque claramente estamos limitados y estancados un poco desde la época esta que mencionamos, que data aproximadamente de los 80. Las nuevas metas: mejorar tasas sobrevidas, minimizando secuelas, importantísimo, evitar el uso de radioterapia en edades tempranas, sí, sobre todo en el sarcoma de Ewing, que es lo que sabemos que tiene una utilidad casi diríamos insalvable. Ojalá tengamos pronto protones y esto nos podría ayudar un poco más. Seguir investigando para identificar nuevos targets. Y, sobre todo, ofrecer una medicina integral y humana en estos tiempos donde todo es tan tecnificado, digitalizado y en estos tiempos de pseudo comunidad. Importantísimo el trabajo en equipo, y acá destacar el trabajo de todos mis compañeros, jefa del servicio, el resto de los oncólogos, enfermeros, farmacéuticos. Y agradecerles a todos la presencia un sábado temprano. Y los dejo con el doctor Alejandro Fernández Nova. Como reseña general, los tumores óseos malignos representan 3% de los tumores en la población pediátrica general. Ya Marcelo habló mucho sobre esto. Principalmente los casos que recibimos nosotros son representados por osteosarcoma y la familia de sarcoma de Ewing. 90% son candidatos a ser reconstruidos y el 60% de los casos se presenta inicialmente a un pediatra o a un traumatólogo generalista. Por eso solemos tener demoras en el diagnóstico y son pacientes que llegan tarde a una consulta con alguien que se dedique a estos tipos de tratamientos. En los últimos 60 años la sobrevida aumentó del 15% al 65-70%. Ya hace un tiempo que llegamos a una meseta donde no podemos mejorar eso. Como factor positivo, lo más importante sigue siendo la respuesta a la quimioterapia. El tratamiento sigue siendo quimioterapia preoperatoria y cirugía. Para nosotros, como mencionaba Marcelo, es muy importante, si bien se podría hacer la cirugía de entrada, a nosotros la neoadyuvancia nos facilita la resección de la masa tumoral primaria. Obviamente el foco del tratamiento es para las micrometástasis y para la enfermedad diseminada, pero también nos permite evaluar la pieza resecada para ver el porcentaje de necrosis y la respuesta a la quimioterapia con la pieza de resección tumoral. Por lo tanto, los avances en imágenes, radioterapia, quimioterapia y la técnica quirúrgica nos permiten pacientes con una mayor sobrevida y la posibilidad de realizar cirugía de preservación de miembros. Este es un trabajo muy viejo, pero que es el trabajo icónico de la oncortopedia, donde se observa que en una cirugía con un margen seguro, de margen amplio de una resección tumoral, tiene la misma sobrevida
que una amputación o una cirugía radical. Entonces eso fue lo que estimuló a que se desarrolle esta especialidad, que es la oncortopedia, donde se hace una resección con margen amplio y después una reconstrucción sin cambiar la sobrevida del paciente. El diagnóstico se basa obviamente en clínica, imágenes y el estudio histopatológico. Entonces nosotros tenemos una sospecha de un tumor, por lo general son pacientes que nos llegan derivados. Le hacemos un laboratorio que nos puede orientar algo, pero nosotros tenemos que evaluar si es un tumor de partes blandas o de origen óseo. Se puede hacer una radiografía, que por lo general es un examen casi de valoración primaria para los traumatólogos, ecografía, tomografía, resonancia y centello. Posteriormente realizamos la biopsia, que se puede hacer una punción aspiración con aguja fina, una biopsia incisional, una biopsia excisional o una biopsia percutánea por punción. Nosotros solemos hacer las biopsias nosotros en otros centros como en el Italiano o en el Austral suele hacerlo el intervencionista, radiólogo intervencionista. Utilizamos como parámetros, si el tumor es supraponeurótico y más chico que un tamaño de una pelota de golf, podemos intentar hacer una biopsia excisional, pero una biopsia mal ejecutada de partes blandas, por ejemplo un tumor de partes blandas, suele dejar tumor residual, entonces tenemos que estar muy seguros que podemos ir a sacar completamente con margen una lesión que sea supraponeurótica y de menos de 5 centímetros de diámetro. Siempre tenemos que pensar en el trayecto de la biopsia porque se considera contaminada, entonces nosotros seguimos los siguientes preceptos. Sabemos que la biopsia es un procedimiento difícil. Si está mal realizada la biopsia, reduce mucho las chances de curación de un sarcoma. Si está pobremente biopsiado, es una situación grave. Y si no se considera la posibilidad de malignidad, se suele resecar inadecuadamente. Nos pasa continuamente que nos quieren derivar al paciente con un diagnóstico y eso dilata los tiempos y por lo general tenemos biopsias mal ejecutadas. El concepto de la oncortopedia es biopsiar lo que uno va a tratar y si no, derivarlo así como está. Esta es una biopsia bien posicionada en un tumor, un osteosarcoma de tibia distal, donde se hizo una biopsia por punción por vía anterior y si ven la imagen más lejana se ve la losange, o sea, el trayecto de la biopsia que va al tumor y eso se saca junto con la pieza. Este es un caso de un paciente que nos derivan ya biopsiado, con 3 abordajes posicionados por un trayecto donde nosotros no íbamos a practicar la cirugía, que igualmente se intentó hacer una cirugía de conservación de miembros, se hizo una resección de los trayectos de biopsia, que eran 3, que fue ejecutado en otro centro, se hizo una resección anatómicamente, tenía márgenes libres, una reconstrucción con una técnica que se llama membrana inducida, que ahora se la voy a mostrar, y después tenemos una recaída local muy rápida en partes blandas donde estaba el trayecto de la biopsia y no relacionada con el tumor, con la masa principal, que es la que habíamos resecado con margen oncológico. Entonces, en los pacientes pediátricos tenemos que tener un par de conceptos, que tenemos que tener un margen oncológico seguro, tiene que tener partes blandas aptas para cobertura y función, y evaluar, esto es puntual para el paciente pediátrico, el paciente en desarrollo, el potencial de crecimiento y la futura discrepancia de longitud de miembros. Nosotros sabemos que la rodilla, donde asienta la mayor cantidad de tumores, aporta cerca del 70% del crecimiento en longitud del miembro, entonces es un tema a tener en cuenta, porque no nos sirve de nada hacer una cirugía de preservación de miembro y que el paciente tenga que andar con muletas. Cuando hacemos resecciones, por ejemplo, un tumor diafisario, se hace una resección intercalar donde eso no aporta al crecimiento final del miembro, entonces no vamos a tener discrepancias, pero si tenemos que hacer una resección o una reconstrucción que comprometa el cartílago fisario del fémur y de la tibia, vamos a tener una discrepancia de cerca del 70% en el crecimiento final. Tenemos tablas como el método multiplier o tenemos tablas de crecimiento donde podemos evaluar cuál va a ser la discrepancia final si comprometemos
sea por el tumor o por la resección, esos cartílagos de crecimiento, y en base a eso planificamos qué tipo de reconstrucción le podemos ofrecer al paciente. La cirugía de salvataje de miembro es una cirugía con muy alta tasa de complicaciones y en el paciente pediátrico suele llegar al doble. En los números internacionales, la tasa de falla de las reconstrucciones de miembros en el paciente pediátrico llega casi al 45%. Tenemos herramientas como la modulación fisaria, que si ustedes ven, tenemos una resección con una reconstrucción de un lado y del otro lado, podemos frenarle el crecimiento sin afectar demasiado su talla final y de una forma reversible para que no tenga una discrepancia al final de crecimiento, que siempre tiene algo, pero capaz que 2-3 centímetros se pueden equipar con un zapato y entonces podemos hacer. Y también tenemos desejes que también los podemos corregir, eso utilizando el potencial de crecimiento del paciente. Se llaman modulaciones fisarias esto. Tipo de reconstrucciones tenemos un montón de opciones. Es fundamental que la cirugía, el método que elegimos para reconstruir, se adapte a la resección y no sea al revés, que nosotros hagamos una resección para poder hacerle determinado tipo de cirugía reconstructiva. Eso es un error. Tenemos que tener múltiples técnicas disponibles y vamos eligiendo, no se puede utilizar una técnica para todos. Tenemos que ir viendo qué es lo que necesita el paciente y cada vez pasamos más tiempo con el bioingeniero planificando cirugías y eso nos acorta mucho los tiempos de cirugía y nos brinda nuevas herramientas. Este, por ejemplo, es un paciente con un Ewing de diáfisis femoral, donde se hizo una resección, se puso un hueso intercalar de banco, a los años se terminó reabsorbiendo, aflojando el material y le pusimos un segmento intercalar de titanio trabecular hecho con impresora 3D, estabilizado con un clavo, porque tratamos de no repetir cuando falló una técnica, de no volver a utilizar esa técnica, y una modulación fisaria del otro lado. Yo sé que los oncólogos tienen reparos sobre tocar el miembro sano. Eso lo sé perfectamente. Esto, como usamos hueso de banco, también tenemos, en Argentina estamos empezando a usar, y en los pacientes pediátricos, el autoinjerto estructural. Este es un paciente con osteosarcoma perióstico de tibia, donde se hizo una resección con margen amplio del tumor. Y la técnica esta, se saca la pieza, se mete en nitrógeno líquido y después se autoinjerta, se vuelve a colocar en el paciente. Tuvimos alguna complicación, fue nuestra primera experiencia, es la primera experiencia en el país en un paciente pediátrico, pero anduvo bien, anda bien, vemos el injerto consolidado, porque el hueso del paciente termina incorporándolo como si fuese un hueso de banco y tiene la ventaja del perfecto match de tamaño y de forma que nosotros muchas veces utilizamos, vemos cómo podemos adaptar el hueso que tenemos en el banco porque no se ablación en pacientes pediátricos, y en este caso tenemos lo bueno que tenemos un injerto perfecto. Calotasis es una técnica donde uno pone un tutor que tiene bastante morbilidad, pero es una técnica biológica donde uno hace una fractura y va estirando el callo con un tutor externo y eso va generando nuevo hueso. Todo esto en la imagen de la izquierda es hueso nuevo generado. Lleva muchos meses, pero bueno, es una técnica verdaderamente biológica, generando hueso genuino del paciente. Y lo usamos sobre todo en pacientes más chiquitos que vemos que vamos a tener mucha discrepancia. La técnica de membrana inducida, esta es otra que la utilizamos ya casi de rutina en pacientes de osteosarcoma de tibia distal, donde uno reseca con margen la pieza, pone un espaciador de cemento que genera una membrana. Esa membrana es una membrana biológica que secreta factores osteoinductores, y después rellenamos con hueso molido y ese hueso posteriormente se va incorporando, se va corticalizando y también es una técnica biológica. A veces nos pasa que tenemos pacientes muy chiquitos y no tenemos forma de reconstruir. Esta es una paciente, la volvimos a ver ayer, vino ayer de visita. Tenía 5 años cuando la operamos, un Ewing de cúbito. Le hicimos un autoinjerto donde le resecamos el peroné y se lo pusimos en lugar del cúbito. Anduvo muy bien funcionalmente,
Si ustedes ven, bueno, sale doblada. Pero bueno, siempre son un desafío estos pacientes tan chiquitos. Aloprótesis es una técnica combinada. Esta es una paciente que había que poner una prótesis en la cadera, pero aparece una skip metástasis en fémur distal. Entonces, si le poníamos una prótesis, íbamos a invadir con un vástago el cartílago de crecimiento del fémur y la tibia. Entonces se hace un compuesto entre hueso de banco y una prótesis, donde se va incorporando. Esta es una paciente con mucho seguimiento, ya es médica ella. Las prótesis nos siguen, tienen la ventaja las prótesis que vos al paciente a los días lo tenés caminando y es muy útil para que pueda continuar con su esquema de tratamiento quimioterápico. Tenían problemas, se aflojaban estas prótesis viejas, generaban metalosis. Después con el tiempo empezamos a hacer hemiartroplastías, medias prótesis y hacemos estabilizaciones ligamentarias con diseños nuestros en polietileno con titanio. Nos fuimos haciendo cada vez más ingenieros, menos traumatólogos, que son bastante estables. Durante una época existían las prótesis acá en Argentina, las prótesis extensibles para tratar la discrepancia. Tenemos 7 casos donde algunas había que abrirlo y elongarlo, y en otras se tiraba del miembro y había una cremallera, pero fallaron todas esas. Esa era la elongación que uno iba consiguiendo. Existen prótesis en este momento elongables de forma no invasiva, donde por un campo magnético se activa un resorte que va elongando la prótesis y donde tenemos de 2 marcas distintas. Una fallaron todas y en otra marca no falló ninguna, así que no le creo a ninguna de las dos. Tiene que estar en el medio, seguro, pero vemos un montón de fallas, pero ese es el camino de la elongación no invasiva, que ya hay algunas cosas, hay clavos endomedulares en Argentina que están empezando a utilizarse y viene por ahí el camino. Tenemos problemas muchas veces con pacientes, un paciente que vino con 3 años con un osteosarcoma fracturado de fémur, donde tenía una cabeza de 28 milímetros que no le podías hacer nada. Le hicimos una prótesis a medida, no sabíamos cuánto iba a durar y duró 4 o 5 años. Terminó, los niños tienen esto, que juegan a la pelota con su prótesis, esas cosas. Cuando los padres nos mandan los videos, les pedimos que no nos los manden, por favor, porque nos asustó un poquito. Se terminó aflojando el vástago con los 4 o 5 años abajo. Entonces lo que hicimos fue, y tenía conservada la fisis, entonces nosotros teníamos que tratar de reconstruirlo y poder salvar ese cartílago de crecimiento. Le pusimos un espaciador transitorio de cemento, rellenamos con hueso de banco el canal, le hicimos una planificación, tenía una discrepancia de 6 centímetros, casi 7, muy grande, y empezamos a diseñar guías de corte y guías de acerrojado. El cerrojo es lo que cruza los vástagos, lo que va dentro del hueso. Y esto lo hacemos con impresión en titanio 3D, hacemos titanio pulido y la parte interna en titanio trabecular que se osteointegra y es osteoinductivo. Vemos la colocación de la prótesis y la funcionalidad, donde le respetamos el todavía. Es un paciente que tarde o temprano va a terminar en una prótesis total de fémur, eso lo sabemos, en algún momento va a fallar, pero todavía seguimos manteniéndole y previniendo la discrepancia. Este es un paciente de 16 años que tuvo 4 biopsias, 3 o 4, ¿no? O sea, con diagnóstico de osteoblastoma, insisto en el trípode de imágenes. No podíamos aceptar el diagnóstico de osteoblastoma, hasta que la 4ª, 5ª biopsia vino el diagnóstico finalmente de osteosarcoma, un osteosarcoma muy voluminoso que llegaba hasta la articulación sacroilíaca. Le hicimos guías de corte intracetabulares para resección de la masa con margen amplio y en el sacro, diseñada por tecnología 3D, y esta es una prótesis que diseñamos nosotros en titanio, impresión en titanio, con titanio trabecular arriba para osteointegrarse al sacro y con tornillos abajo. Esa es la pieza de resección, ese es el resultado funcional a los 2 meses del paciente. El otro día vino rengueando porque se había fracturado el tobillo jugando a la pelota, que es el otro problema que tenemos con los pacientes de esta edad.
Dije, no, pero anduvo súper, casi me muero cuando me dijo. Cuando vi rengueando, dije, bueno, se aflojó la prótesis y no, había jugado la pelota. Todavía hay espacio para la amputación en estos pacientes. Los pacientes son irreconstruibles. Tenemos sarcomas congénitos que vemos con Marcelo bastante seguido. Y como conclusiones, la cirugía de salvataje de miembros es actualmente de rutina, tiene altas tasas de complicaciones. La planificación preoperatoria nos ayuda mucho. No tenemos que tener prejuicios al incorporar nuevas técnicas que van surgiendo de reconstrucción, pero tenemos que priorizar las técnicas biológicas porque tenemos que tratar de generarle hueso al paciente, porque en algún momento va a haber que hacerle una revisión, una cirugía de revisión. La discrepancia es de longitud de la complicación propia del paciente pediátrico. Y como conclusiones generales, no biopsiar lo que no se va a tratar, el que va a operarlo es el que tiene que biopsiar al paciente. La técnica de reconstrucción debe adaptarse a la resección y nunca al revés. Sabemos que en el paciente en desarrollo, en algún momento la técnica de reconstrucción va a fallar, y esto es un mensaje de la Asociación Nuestra de Ortopedia Oncológica, que tienen que ser tratados en centros de referencias por equipos especializados en esto. Es una patología, como dijo Marcelo, de muy baja incidencia y de mucha complejidad y una curva de aprendizaje muy larga, que bueno, empezó con la primera ISOLS, que es la Sociedad Internacional Nuestra, en 1981 con la primera reunión, y esto ahora somos en Sudamérica, en Viña del Mar hace 2 años, somos cada vez más. Sudamérica está muy avanzada en el tema de reconstrucción oncológica, tiene un nivel muy importante a nivel mundial, pero bueno, siempre focalizándonos en centro de referencia para darle mejor tratamiento a estos pacientes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, y seguimos ahora con la licenciada Teresa Méndez, que es la coordinadora del grupo de psicología de la Fundación Flexer, ¿sí? Que realiza, digamos, un enorme trabajo, no solamente con nuestros pacientes del Hospital de Niños, sino con todos los hospitales pediátricos de Capital y del interior del país, porque tienen centros en el interior también, y bueno, ella los coordina todos. Teresa, muchas gracias por venir. Bueno, buenos días, me voy a poner los anteojos. Yo voy a compartir un poco el trabajo que hacemos los psicólogos, con todo esto que han contado los doctores, a ver cómo muevo. Ahí está. Y un poco pensando en esta población de adolescentes, traigo esta imagen de la etapa de la vida que nos toca acompañar, que es la adolescencia, que bueno, acá traigo una cita de Dolto, que es una psicoanalista, que hablaba del tema de la muda, ¿no? Del cambio, y lo podemos ver desde el lado de la pediatría, que de niños pequeños se transforman en jovencitos, y cómo sigue, y si uno lo piensa en un hospital de adultos, bueno, estas etapas que llegan a los hospitales de adultos, de adolescentes de 15 años en adelante, y que tratarlos no es sencillo. Uno los ve en los cambios físicos que bastante nos movilizan a los que los acompañamos, sobre todo los que trabajamos más con niños, pero también hay muchos cambios, además de los hormonales. Este autor Siegel habla de los cambios en el cerebro de estos chicos que lleva a que quieran, digamos, los lleva a la búsqueda de novedades, tienen un alto compromiso con la sociedad, quieren cambiar el mundo, nos movilizan a nosotros como equipo de salud cuando los contactamos, porque son muy idealistas, son creativos y nos ayudan a nosotros a mantenernos vivos, ¿no? Y eso también es una cosa que nos impacta como equipo de salud, porque acompañarlos muchas veces, otra vez los que hacemos pediatría, nos cuesta más porque nos movilizan internamente como personas que somos. Y entonces pensaba, ¿qué pasa cuando uno de estos jóvenes recibe el diagnóstico?
Ellos, acá hago como un paralelo, pero básicamente frente a esta búsqueda de salir al mundo, de separarse de sus padres, de unirse a pares, estos chicos a partir del diagnóstico tienen necesidades de que alguien los cuide, tienen que estar mucho tiempo aislados por las bajas defensas, esto de que empiezan a ser mirados por sus pares de una manera diferente. Muchas veces dice, yo no quiero que me traten distinto, no quiero que me miren distinto, pero esto es inevitable porque la quimioterapia, la cirugía, la inmovilidad que lleva todo este proceso, sobre todo con tumores óseos, es muy grande. Entonces sufren bastante, sufren discriminación, están muy enojados, entonces acercarse a otros les resulta especialmente difícil, y muchas veces con esta población vemos chicos que inician un tratamiento, que hay pautas de cuidado que tienen que seguir y que ellos muchas veces no siguen, y además de no seguirlas, muchas veces cuando están de alta tienen conductas que son de riesgo, ¿no? Entonces nos moviliza mucho como equipo cómo los acompañamos. Traigo este artículo solamente para posicionarnos en la situación de la salud mental de la población adolescente en general. De este psiquiatra de INECO hizo una publicación en Clarín y me pareció sumamente actual y movilizante para los que acompañamos a esta población, porque dice que el 50% de los trastornos mentales aparecen en la adolescencia y dice el 75% si llegamos a los 25 años. Y que en esta transición de la infancia a la adolescencia hay más prevalencia de depresión mayor. Los adolescentes que sufren depresión tienen 2.5 veces más probabilidad de seguir padeciéndola a lo largo de toda la vida. Entonces, esta es una población de riesgo. Naturalmente, sin que estén con una enfermedad potencialmente mortal que les cambia la vida, porque les cambia la vida cuando son tumores óseos, porque siempre van a tener cierta marca en el cuerpo que los va a acompañar. Yo tengo la suerte del rol que tengo en la Fundación como coordinadora y que hace muchos años que trabajo, de conocer muchos chicos que ya son hombres, mujeres, que tienen familia y que han sido operados y que tienen como prótesis, entonces si tienen que volverse a operar, cierta renguera, distintos tipos de secuelas que los acompañan durante toda la vida. Cuando estamos acompañando a estos pacientes nos juega en contra o debemos estar atentos a que estos chicos, la omnipotencia natural de la etapa de la vida hace que no lleguen rápido al diagnóstico, lo dijeron los doctores. Entonces llegan muchas veces con enfermedad avanzada. No sospechan, ellos creen que no se pueden enfermar, y además es una población que ya no se va a ver más con el pediatra y que cuando se enferman no saben a quién recurrir, por lo cual eso también trae dificultades en el acceso al tratamiento adecuado y en el tiempo necesario. Y otro factor que a nosotros nos también trae problemas de adherencia es que muchas veces son chicos que ya están independizados, algunos ya tienen hijos, por ahí tienen 18 años y tienen hijos, a nosotros lo vemos muchas veces, y entonces tienen que trabajar para sostener a su propia pareja y a su hijo, y muchas veces no cumplen con el tratamiento. Entonces es una población que además de todo lo emocional tienen como otra característica que es la dificultad de adherencia a tratamiento, que nos complejiza el seguimiento, ¿no? Y muchas veces nos reunimos con los equipos a ver cómo hacemos para que estos chicos cumplan con la quimioterapia, para que vuelvan a los controles, porque les cuesta un montón. Acá hay un artículo que habla de eso. En esto de la adherencia, hay cuestiones que tienen que ver con la etapa del tratamiento. Ellos saben mucho del tratamiento y esa motivación que tienen de curarse, de hacer el tratamiento, a veces están conectados y a veces sienten que no pueden más, que no tiene sentido la vida y dejan de seguir el tratamiento.
y los factores que afectan son pensar que se tienen que internar, si tienen que trabajar. Esto que digo desde lo técnico lo vemos en la consulta permanentemente y trabajamos nosotros los psicólogos muy cerca de los médicos y de los trabajadores sociales, porque muchas veces buscamos si tienen el acceso a una pensión, cómo el trabajo puede sostenerlos aunque tengan ausentismo. Y son cosas bastante complejas porque muchos de estos chicos trabajan en negro. Bueno, el aislamiento, especialmente los que van al colegio o estudian, el miedo a la recaída, a las infecciones, y esto que les decía en relación a lo social y al vínculo con los pares. Entonces, ¿cuáles son los ejes que nosotros desde el área psicosocial o emocional tenemos muy presentes y que consideramos que son muy importantes? Es una comunicación adecuada. Y una comunicación adecuada con este tipo de pacientes no siempre es sencilla, porque tienden también, por la etapa de la vida que tienen, a desafiarnos, a preguntarnos, a enojarse, a contestar o a evitar, por lo menos muchas veces con el terapeuta no quieren charlar, prefieren estar con otros que les pasa lo mismo que a ellos. Entonces, en la comunicación adecuada, solamente para hacerlo más rápido, lo más importante es lo que nosotros como equipo de salud permitimos que ellos nos digan, ¿no? A veces uno informa y esa vuelta de lo que ellos pueden decirnos, de lo que van entendiendo y de lo que van pudiendo pensar que van a poder hacer de eso, que son las indicaciones que uno les puede dar, bueno, hay una distancia y solamente escuchándolos podemos tener una buena comunicación. Entonces, escuchar sin juzgar, la empatía y este concepto de escucha activa que tiene que ver con esto, ¿no? Con permitirnos reflexionar sobre lo que ellos nos dicen, que en las corridas del trabajo permanente en los hospitales es bastante complejo de llevar a la práctica. Y esto del silencio compasivo. Y traía este concepto que para nosotros los psicólogos es muy básico, de que lo que más es importante en la comunicación no es el contenido, no es lo que decimos, sino que mucho es el tono, entonces la actitud corporal que nosotros tenemos cuando hablamos con estos chicos y lo gestual. Bueno, otro eje de trabajo fundamental que lo nombraron los doctores es la interdisciplina, el trabajar en equipo. Acá traje un dibujito de los libros que nosotros tenemos de la importancia de la red, de soporte. Estos chicos tienen una familia, tienen amigos, tienen el club, entonces tenemos que tratar de salirnos de la institución, y eso muchas veces lo hacemos del equipo psicosocial, para pensar qué soportes tienen por fuera, porque esos soportes por fuera van a ayudar a que este chico se sostenga en el tratamiento. Y este trabajo en equipo no siempre es sencillo, implica reunirnos, conversar, acordar estrategias de abordaje, digamos, para mí como terapeuta entender lo que el doctor dice de el pronóstico, de cómo está tolerando el aislamiento, cómo reaccionó a la comunicación diagnóstica, a la primera comunicación diagnóstica. Todo esto nos ayuda a pensar abordajes y articularnos también con los cirujanos. Y una de las cosas que tratamos de hacer es identificar factores de riesgo y la adherencia que puede o no tener, porque eso nos va a permitir desplegar estrategias como traslados, el contacto con el servicio local social para que apoye y le genere recursos para que puedan venir al hospital. Y este es un recurso que yo aprendí de una terapeuta de Venezuela hace muchísimos años, que ella escribió un libro que se relaciona con las intervenciones en crisis y con el dar malas noticias. Cuando se dan malas noticias, y en general con los tumores óseos, son muchas malas noticias, poder pensar, trabajar junto el psicólogo con el médico, así como tiene que ser un médico entrenado quien haga el seguimiento, también un psicooncólogo que esté entrenado en el trabajo en equipo, es muy importante porque unimos recursos para el diagnóstico y el tratamiento, tanto desde lo orgánico como desde lo emocional. Entonces, el médico tiene que informar porque es un derecho del paciente y es una obligación del médico dar información de algo que tiene que transitar, por ejemplo, una amputación, y en eso se van a desplegar emociones en el que escucha. Si está el paciente con sus padres, con su pareja, con quien lo acompañe,
seguramente en esta comunicación diagnóstica va a haber mucha angustia, y en esa angustia y en ese despliegue de emociones fuertes pueden haber comentarios que sean difíciles de tolerar por parte del equipo. Entonces, si podemos unirnos, el psicólogo, que permanece bastante silencioso, lo que nosotros hacemos es evaluar, escuchar si esas respuestas que da el paciente y su familia son acordes a la situación vivida, o si se le está diciendo que va a haber una amputación y la familia empieza a decir que bueno, que va a ser otra consulta, que en realidad no considera que esto pueda estar pasando, o se enoja y dice que no va a escuchar más, el terapeuta puede hacer como alguna intervención intentando calmar esa emoción y la trabaja, pero también podemos identificar que esta familia va a necesitar ayuda extra, entonces tendremos que derivar a psiquiatría o evaluar que tenga más intervenciones. Entonces, estas comunicaciones donde se dan malas noticias, si las podemos hacer en equipo, en mi experiencia y con los médicos que tengo el gusto de poder trabajar, nos resultan como muy satisfactorias porque evitan complicaciones posteriores en relación al vínculo terapéutico, esta alianza que tiene que sostenerse a lo largo de todo el tratamiento, y que cuando pasan se va complicando, una infección de la prótesis, una mala respuesta y no poder seguir con un tratamiento curativo o una amputación, van a movilizar emociones fuertes, es inevitable, y bueno, tenemos que estar preparados, entonces nos ayudamos. Ya para cerrar, para no retrasarme tanto, un poco esto de que trabajamos desde lo que se llama la psicoprofilaxis quirúrgica, que unimos los conocimientos, nos unimos medicina y psicología, son estrategias focalizadas y planificadas que tienen que ver con preparar al paciente para una cirugía, para una biopsia, y que nos permite otra vez evaluar qué recursos tiene ese paciente, cómo los vamos a trabajar y cómo lo acompañamos. Si son cirugías, siempre que hacemos psicoprofilaxis tratamos de entender, de comprender cuál es el sentido que le da a ese paciente a lo que le está pasando, qué representa para él. ¿Le va a generar alivio? ¿Piensa que se va a curar? ¿Piensa que no va a poder vivir con esta secuela, con esto que le está pasando? Y desde ahí vamos acompañando, trabajamos la información recibida, qué comprendió, pensamos con él qué no comprendió, y si tiene que él se repregunta sobre lo que escuchó. Y también trabajamos muchas veces con un cuadernito para que anoten preguntas, para que vean qué necesitan entender mejor, repreguntar, porque en la medida que puedan comprender desde una cuestión subjetiva de lo que para ellos tiene sentido, que no siempre tiene que ver con lo real que está pasando, ellos van a poder tolerar mejor el tránsito, digamos, de la cirugía, lo posterior y lo que le va a seguir, porque va a tener que seguir haciendo tratamiento, e incluirlo en la toma de decisiones y trabajar mucho la autonomía y la independencia de ellos. Si son cirugías no conservadoras, bueno, ¿qué implicancia va a tener para él? Si piensa que esto le va a generar menos autonomía. Hay muchos chicos que cuando se les habla de esto piensan que se quieren amputar rápidamente porque dicen, si no me amputo me voy a morir. Y entonces se alivian. Entonces es importante entender esto, y entonces desde ahí vamos a evaluar y a trabajar los aspectos reparadores para él, vamos a ver qué otros aspectos tenemos que estar más atentos, anticipar todo el tema del miembro fantasma. Muchas veces le proponemos, depende de cada chico, ¿no?, pero carta de despedida al miembro que va a perder, lo contactamos con otro chico que haya pasado por lo mismo y que haya ya podido como reinsertarse en su vida, y muchas cosas relacionadas con la importancia de la rehabilitación, porque a veces piensan que en la amputación y se terminó, y el proceso post cirugía es fuerte. Bueno, un aspecto a tener en cuenta es la fertilidad, y paso y ya estoy, porque me parece que estamos tarde. Muchas gracias.